No te oigo. No se escucha. Hola Augusto, creo que estás muteado. Mil disculpas. Gracias. Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al 12º webinar interactivo de conversaciones fluidas, cuyo tema será la ingeniería hidráulica y la gestión ambiental de Venezuela. Mi nombre es Augusto Zapata y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderador del evento. Antes de dar inicio a la actividad, en aras de garantizar una buena comunicación y optimizar el tiempo del evento, queremos darles algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos desactivados, configurar la vista como enfoco y hacer las preguntas en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se complacen en presentarles el espacio de conversaciones fluidas, donde compartimos información técnica dirigida al público relacionado con el sector agua, el primer martes de cada mes, compartiendo con destacados profesionales. Para esta conversación fluida, tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Adalberto Gabaldón, ingeniero civil, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1969, con una maestría en mecánica de suelo en la Universidad de Grenoble, en Francia, en 1972. Nuestro distinguido invitado ingresa en 1969 al Ministerio de Obras Públicas, donde estuvo al servicio de la Dirección General de Recursos Hidráulicos durante 7 años. Fue nombrado jefe de unidad 3 meses antes de ascender al cargo de jefe de la División de Proyectos en 1975 dentro de la misma Dirección General, donde dirigió un equipo de más de 100 ingenieros profesionales de amplia experiencia con tan solo 29 años. Formó parte del grupo profesional que crea el Ministerio de Ambiente y Recursos Renovables, que inicia sus actividades en el año 77, donde asume la Dirección de Planificación de Recursos Hidráulicos. Se retira en 1979 al sector privado de la construcción y regresa en el 86 como director general de infraestructura por 3 años. En 1989 asume la dirección general del despacho como viceministro y en 1993 es designado ministro, ejerciendo funciones hasta el 94. Desde entonces, se ha dedicado a diversas actividades empresariales de consultoría dentro y fuera del país. El ingeniero Adalberto Gabaldón ha estado vinculado con el desarrollo de la ingeniería hidráulica, de la infraestructura hidráulica desde 1970. Ha sido ponente en diversos espacios y ha dedicado gran parte de su vida a la defensa y protección del medio ambiente venezolano. Actualmente pertenece al Grupo Inoco. Por último, antes de darle la palabra a nuestro invitado, les recuerdo, ingeniero, que le estaré indicando cuando resten 5 minutos de presentación. Distinguido ingeniero, bienvenido, el espacio es todo suyo. Muy buenas tardes, muchas gracias, Augusto, por la presentación. Quiero darle las gracias por esta iniciativa tomada por este grupo de esta red de jóvenes profesionales en Venezuela en el marco, entiendo que de la celebración de los 60 años de fundada de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, por donde, pues, por supuesto, los ingenieros que nos hemos dedicado a esta actividad hemos pertenecido desde siempre. Pensando sobre el tema o las ideas que pudiera compartir con ustedes, estuve meditando bastante sobre qué tratar, de qué compartir con ustedes y sobre todo viendo algunas de las magníficas presentaciones que algunos colegas han hecho anterior a mí. Y creo que mi mejor contribución está en el tema que pienso desarrollar, que es la vinculación de la ingeniería y gestión ambiental de Venezuela.
hoy en día, digamos que el país no vive los mejores momentos. En líneas generales, pues sobre ese tema no vamos a profundizar. Pero que hay una particularidad bien significativa y que quiero resaltar, que es el propósito de eliminar lo que yo llamo las memorias históricas de Venezuela. Se ha hecho con el propio Libertador. Los niños que están creciendo en las escuelas públicas, la cara que ven de Simón Bolívar es muy distinta a la cara que hemos visto durante 200 años a través de retratistas de todas partes del Libertador. Bueno, si eso se ha hecho con el Libertador, ¿qué podemos esperar con otras cosas? Y una de esas cosas que ha sido eliminada del escenario público y que poca gente posiblemente conoce es la gestión ambiental. Sobre todo en un mundo como el actual, donde el tema de lo ambiental está cada día tomando mayores relevancias, aunque muchos piensan que no es así, pero es un hecho, consecuencia de un cambio climático y de una serie de desajustes territoriales en el campo de los recursos naturales que estamos viviendo. De modo que quiero empezarle diciendo, sobre todo al colectivo de jóvenes profesionales, que en Venezuela hubo una gestión ambiental. Una gestión ambiental que fue el producto evolutivo de un largo periodo y que quizás fue el periodo más relevante y de mayor prosperidad y de mayor luminosidad que Venezuela ha tenido en sus 200 y tantos años de vida republicana. De manera que voy a darme un paseo, considerando pues la dinámica de esta actividad. Me voy a permitir mostrarles algunas de lo que fue esa iniciativa y de lo que eventualmente podrá volver a ser en la medida en que en Venezuela ocurran cambios que sin duda serán necesarios y que sin duda la gestión ambiental, que hoy está desaparecida, será muy importante conocer y para poder valorar, para poder instrumentar y para poder poner en práctica cualquier iniciativa en ese aspecto, pues creo que es de un granito de arena, una contribución, presentar algunas ideas y dejárselas y algunas informaciones más que ideas de cómo fue eso en el pasado. Me voy a permitir compartir una presentación, unas láminas para ir apoyando vamos a decir, las ideas que quiero. Bueno. Perdón un segundo. Ok. Bueno, decía que la ingeniería hidráulica ha tenido un papel fundamental en la gestión. Eso tiene unos antecedentes. Permítame señalar que quizás la primera obra hidráulica que se realizó en Venezuela en 1866 fue una obra en el estado Falcón, realizada por el mariscal Falcón, en ese momento presidente de Venezuela, y donde se designó a un ingeniero denominado Luciano Urdaneta, con su hermano Eleazar,
realizaron esta obra en 1866 con el fin de darle abastecimiento de agua a la ciudad de Coro. Imagínense ustedes, en el año en que todavía en Venezuela estaban resonando los estertores de la Guerra Federal. Bueno, un ingeniero preparado y que en alguna forma hay que darle el carácter. El hombre, el creador de la ingeniería hidráulica en Venezuela. Luego, 5 años, 8 años más tarde, en 1874, Guzmán Blanco, el llamado autócrata civilizador, toma la decisión de crear el Ministerio de Obras Públicas. Eso fue en 1874, o sea, casi 9 años posteriores a la creación, a la ejecución de la obra que vimos antes. Y se designa de nuevo al ingeniero Luciano Urdaneta para construir, quizá fue la primera, lo que se llamó el acueducto de Macarao, el Calvario, que por cierto, ahí está el tanque del Calvario en funcionamiento desde esa fecha. De manera que recordemos entonces, démosle al ingeniero Luciano Urdaneta, hijo, por cierto, del ilustre zuliano, el general Rafael Urdaneta. Démosle a Luciano Urdaneta el creador, el pionero de todo lo que significa la ingeniería hidráulica en Venezuela, con su obra que ya vimos antes y con esta obra que fue el punto de partida, el quiebre en la política de agua potable a los venezolanos. Hasta ese momento, hasta 1874, el agua que consumía cualquier venezolano tenía que irla a buscar a unas piletas que existían en todos los centros poblados. Había que ir a buscar de alguna manera. Bueno, a partir de este año 1874, en Caracas, muy progresivamente, muy poco, trasladando a otras ciudades de Venezuela esta figura de lo moderna, de que el agua llegaba a las casas en vez de ir a buscar. Quiero mencionar al ingeniero Alfredo Yan, un ingeniero civil, que en 1910, un hombre que había sido alumno del sabio naturalista Adolfo Ernest, quien fue de alguna manera quien sembró las semillas de lo que significa el conservacionismo en Venezuela. El ingeniero Alfredo Yan, que era un ingeniero con una gran obra, había participado en la construcción de puertos, un ingeniero, pero que se había también volcado hacia los conceptos de la conservación, había planteado la reforestación de las quebradas de Caracas como una necesidad para preservar el abastecimiento de agua de la ciudad. Pues la ciudad se nutría además de este acueducto de Macarao, de los ríos de Catuche y de los ríos que hoy en día son estas quebradas, pero que en aquella época pues eran unos ríos cristalinos y desde alguna parte en el Ávila se tomaban las fuentes para... Bueno, en ese momento habían empezado a verse efectos negativos porque claro, el crecimiento poblacional y la energía de los hogares era la leña y por supuesto la leña que estaba más cerca, en el Ávila. Y había empezado un proceso de eliminación de coberturas vegetales que se estaba, ¿cómo se llama?, observando entonces en la cantidad de agua disponible para los momentos. Quiero señalar al doctor Yan como un precursor de las políticas de conservación, conservación del agua. Pues. Así las cosas, llegamos a febrero de 1936. El 21 de febrero, Eleazar López Contreras
da un discurso ante la historia de Venezuela, en un antes de ese discurso y un después. Esto es muy importante. Yo les sugiero a la gente que se documente entendiendo y averiguando qué pasó en ese programa. Para mí, lo he dicho en escrito que he dado, es el acto público más importante del siglo XX de Venezuela, fue este discurso de Eleazar López Contreras, donde expuso lo que él llamó el Plan de Febrero. Y allí se crearon varios ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad, y se creó dentro del Ministerio de Obras Públicas, que ya era una institución con 60 años de actuación, se crea la Dirección de Obras Públicas. Y estos tres conceptos van a tener mucho en común en los venideros años. En el Ministerio de Agricultura y Cría, Henry Pittier, uno de los más distinguidos hombres que tuvo Venezuela la suerte de recibir, y que fue prácticamente el creador de la política de manejo de recursos naturales renovables, y que se inició con la creación de la red de parques nacionales en 1937 con el Parque Rancho Grande, cuya función principal era proteger las fuentes de agua que tenían Maracay y Valencia en aquel momento. Y era, fíjense, la instancia de estos tres departamentos tenían en común la gestión del agua. El agua como evento. El Ministerio de Sanidad se crea en 1936, la epopeya que cambió también, de alguna manera, consolidó el cambio de Venezuela, que fue la lucha contra el paludismo. En 1936 se crea en el Ministerio de Sanidad, le dan las llaves de una oficina al doctor Arnoldo Gabaldón Carrillo para que emprenda la legendaria campaña que 30 años después llevó a la eliminación de la malaria. Allí, además de eliminar una enfermedad, eso se hizo, prácticamente fue una acción de ingeniería sanitaria totalmente desconocida en el país, y donde el agua, en este caso, el agua como elemento nocivo, había que manejarla y tratar las partes esas nocivas en la lucha contra el paludismo. De manera que en el Ministerio de Sanidad había una inmensa actuación en el campo de la gestión del agua. Y por supuesto en el Ministerio de Obras Públicas es donde masivamente se inicia el equipamiento de las grandes obras hidráulicas del Instituto Nacional de Obras Sanitarias en el año 40-41, quien es la institución que por 50 años va a llevar adelante la política de dotación específica de los elementos de abastecimiento en plantas de tratamiento, en obras de embalse, etcétera, que permitieron que el país en 50 años prácticamente tuviera una cobertura de 100% de abastecimiento de agua. Bueno, digamos que continuando con estos antecedentes, a partir de 1959, el Ministerio de Obras Públicas inicia masivamente el equipamiento hidráulico que con fines múltiples que conoce el país. Prácticamente el grueso, el 90% de la infraestructura hidráulica construida en Venezuela que está ante sus ojos fue hecha en esos 40 años entre 1959 y 1997, cuando se puso en funcionamiento la última gran obra de esta naturaleza, que fue la presa de Taguasa. Esos fines múltiples, ¿cuáles eran? Bueno, el abastecimiento a través de linos y también directamente mediante los embalses construidos por obras hidráulicas, el embalse de Camatagua, el embalse de Ocefrito, los embalses con fines múltiples de irrigación, en el caso del embalse de Las Majaguas, Clavellinos, etc. Se lanzaron los grandes programas de desarrollo rural que permitieron el saneamiento de más de, no sé, casi 5 millones de hectáreas que fueron incorporados a la producción agrícola y cuya limitación eran los grandes problemas de inundaciones
y estamos hablando de los programas del sur del lago de Maracaibo, los programas de los Altos Llanos Occidentales, el tema de la cuenca de Lunare, y también un problema que empezó a observarse, que fue el problema de las inundaciones en centros urbanos, de manera que todo aquello en aquellos años 60 fueron enormes y hubo entonces una gigantesca, vamos a llamar, incorporación de personas, de ingenieros que fueron estudiando y que fueron creando todo un conglomerado, vamos a llamar conceptual, que llevó el agua a ser manejado como recurso que había que conocer en toda su dimensión. De manera que allí se crearon los grandes instrumentos de planificación como herramienta de gestión. Apareció Coplanar, la Comisión para el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, y se crea el concepto de recurso hidráulico. Fíjense que es una evolución del concepto de obra hidráulica. Pasamos de la obra como tal al concepto de manejo de recursos, que ya da una idea de integralidad total. Bien. Bueno, así las cosas, en los años 70 ocurre en 1972 una conferencia que es fundamental en la historia de la humanidad, de los últimos, que fue Estocolmo sobre el medio ambiente. Allí se crearon las bases de toda la política ambiental a nivel mundial que empezó a ocurrir a partir de ahí. Y en donde evidente, una de las primeras cosas que era totalmente inexistente e inédito era la necesidad de dotar en cada país al máximo nivel posible de aquellos elementos de gestión ambiental que eran necesarios para poder tener una política ambiental. De manera que en 1974, bueno, ocurren varias cosas. El Ministerio de Obras Públicas es dirigido por el doctor Arnoldo Gabaldón, hijo, doctor Arnoldo Gabaldón Berti, quien asume la conducción del Ministerio de Obras Públicas, pero que era en buena medida uno de los grandes ideólogos, por decirlo así, de toda la política de gestión integral del agua como recurso y que había estado en el origen de ese pase de dirección de obras hidráulicas a dirección de recursos hidráulicos. De manera que para hacer el ministerio asume entonces el liderazgo en la implantación o en el estudio. Eso tomó un tiempo porque había que asumir y estudiar muchas cosas, el modelo de gestión ambiental que el país iba a tener. Y eso cristaliza el 1 de abril de 1977 con la creación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Ese símbolo que está a la derecha en la presentación es la gota que fue el símbolo del Ministerio del Ambiente por más de 20 años, por los años en que el ministerio duró. Bueno, este ministerio se forma entonces con la Dirección General de Recursos Hidráulicos, ¿verdad? O sea que la presencia de la ingeniería hidráulica en el Ministerio del Ambiente fue determinante y fue de máxima influencia. Allí vinieron además los sistemas de información, la cartografía nacional, el servicio de hidrología, el servicio de suelos. Se creó el Instituto Nacional de Parques. Por cierto, el primer presidente del Instituto Nacional de Parques fue un distinguido ingeniero, conocidísimo por toda nuestra generación, que tuvo esa dualidad de ser un promotor de todo lo que es la ingeniería hidráulica y de la conservación de los recursos naturales, como fue el doctor Marcelo González Molina, que creo que fue, por cierto, el primer presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, a quien recordamos con muchísimo afecto por toda su labor enorme. Bueno, allí se incorporaron los elementos de gestión de los recursos naturales distintos del agua, de la fauna, de la gestión del territorio, de las cuencas que existían en el Ministerio de Agricultura y Cría. Y en el Ministerio de Sanidad, que ya, digamos, había
había evolucionado más hacia los temas de salud propiamente dicho, la lucha contra otras endemias. Los elementos de calidad ambiental que estaban allí en el ministerio formaron parte, y así arranca en 1977 el Ministerio del Ambiente, y que va a dejar una huella de acciones. Voy a pasearme rápidamente por algunos de ellos. Primero, digamos que hubo como un resumen en los diferentes aspectos. El primero, el que quiero destacar, fue la cobertura a través de obras hechas por el propio ministerio, como de las obras realizadas por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias y posteriormente por el sistema de empresas regionales que se creó en 1990. De esa herencia, lo más significativo es que para fines del siglo, oigan esto, prácticamente la cobertura de agua potable en Venezuela era prácticamente del 100%. El agua almacenada, el agua disponible para atender las necesidades de la población, de la población venezolana, holgadamente está representada en obras como la que estamos viendo en la pantalla, en la red de embalses que fueron construidos desde tiempo, como dije antes, desde que era la Dirección de Recursos Hidráulicos, desde la Dirección de Obras Hidráulicas y desde la Dirección General de Infraestructura se pusieron en servicio. Aquí tenemos algunas de esas importantísimas infraestructuras, la presa de Machango, la presa de Aguaviva, la presa de Boconotu, que tomó sus buenos 10 años del sistema Boconotu-Cupido, con fines de hidroelectricidad también, y que contribuyó al saneamiento de 500.000 de hectáreas que están en la planicie de entre los ríos Boconó y Guanare. Bueno, este fue uno de los grandes legados en casi un centenar de grandes obras hidráulicas. En materia de protección de centros poblados, bueno, se inició desde los años 50. En la diapositiva tenemos del lado derecho una fotografía del origen de la canalización del río Guaire en los años 50. Y del lado izquierdo he querido poner en agudo contraste el canal de alivio que eliminó las inundaciones de Barcelona durante 50 años. Hace unos días atrás, Barcelona se volvió a inundar. Hay que averiguar por qué, porque ahí está la obra de ingeniería notable que se construyó y como esto, obras de protección en todos prácticamente los centros poblados de Venezuela, superiores a 2.500 habitantes, fueron inventariados, y de ahí se derivó un programa de ejecución de grandes obras que abarcó prácticamente toda la geografía. He querido mostrar dos simplemente en forma que es muy familiar, como aquí tenemos una vista de la canalización del río Guaire, que tomó casi 30 años de continua acción hasta que en el Ministerio del Ambiente a mediados de los 80 se logró llegar al punto donde está ahorita. Eso fue, digamos, pero no solamente en esa materia, tuvimos que enfrentar una gestión inédita, las catástrofes naturales. En el año hoy 7 de septiembre, se está cumpliendo 34 años de lo que tenemos en pantalla. Una terrible tragedia que asoló una comunidad del estado Arauca, donde el Ministerio del Ambiente tuvo la capacidad de actuación y de reacción para rápidamente enfrentar una catástrofe de proporciones que después lamentablemente se repitió en Vargas, y donde se demoró mucho en usar las experiencias que se derivaron de esta catástrofe, que se derivaron y que constituyeron como una especie de punto de partida de organización para enfrentar ulteriores programas. Acabamos de ver lo que pasó en el estado Mérida también, pero bueno. No solamente en estas materias, la hidráulica fluvial tuvo durante esos 25 años de funcionamiento del ministerio
y que también provenía desde tiempos anteriores, pues la atención de los grandes problemas de hidráulica fluvial. Y aquí estoy presentando dos hermosos manifestaciones, como son el manejo de la planicie del río Chama, que significó una acción de casi 30 años permanentes para lidiar, como digamos la expresión, con este extraordinario río. Y del lado derecho tenemos el puente Cornelio Muñoz, representativo del río Apure, como un sitio que fue objeto de, junto con todos los pueblos ribereños del estado Apure, con el río Arauca, de todos los grandes ríos de Venezuela, de alguna manera tuvieron la impronta de esa gestión y que la ingeniería hidráulica pues en profundidad aplicó. Otro tema fue el que se inició en los años 90, que fue el plan de saneamiento y restauración de los cuerpos de agua fuertemente contaminados. Digamos, en aquel momento quiero destacar tres grandes programas. El proyecto Lago de Valencia, que fue señalado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, como proyecto modelo para América Latina. Proyecto del Lago de Valencia. El saneamiento de los litorales orientales, fundamentales para el turismo, las playas terriblemente contaminadas, las del litoral de Puerto, igualmente las del litoral del estado Carabobo, y ni hablar de las del litoral central. Y por supuesto, el tema del lago de Maracaibo, que lo planteamos como el que debía ser el proyecto bandera de la ecorrestauración, porque para la acción petrolera, cuando el petróleo cesara, el lago de Maracaibo debería tener las mismas condiciones que tenía cuando se inició la... Esas cosas se empezaron con leyes, programas, con propósitos bien definidos, pero no puedo dejar de mencionar un tema también donde la ingeniería hidráulica ha tenido un papel muy importante, que es los programas de manejo de cuencas, en donde la infraestructura social conservacionista, aplicando todos los conocimientos de la hidráulica torrencial, de la ingeniería forestal, de la sociología, empezaron un proceso que durante más de 30 años permitió el saneamiento, por decirlo así de más de cientos de miles de hectáreas que estaban y que están sometidas a cultivos que vamos a llamar de altísima necesidad, pero tremendamente destructores, porque cultivos en pendiente hechos colaboración sin técnicas básicas, pues se convierten en un grave problema como es la erosión y la pérdida de suelo. En el lado derecho tenemos unas vistas aéreas de estos programas realizados en el estado Trujillo, y en el lado derecho tenemos una imagen muy representativa del título. Hay una obra de infraestructura, hay unas plantaciones que reflejan el término conservacionista, y están unos labradores que representan el carácter social. Este programa fue llevado al máximo nivel de gestión, un programa fundamental para la conservación de suelos y de las fuentes de agua, que llevó a promover un programa con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y que tenía que ver, además de ser un elemento coadyuvante para la lucha contra el cambio climático y para la ordenación territorial, está fundamental. Y hoy en día estamos muy preocupados porque prácticamente tenemos que volver a mirar a este programa, ya que las fuentes de agua desarrolladas durante 60 años pudieran estar en grave peligro si no se hace algo al respecto.
En resumen, 20 años de actuación del Ministerio del Ambiente, casi 25. Bueno, se desarrolló una doctrina de ordenación del territorio con un modelo de gestión para la política de conservación, representada en el Instituto Nacional de Parques, con las empresas hidráulicas que se crearon para nuevos modelos de gestión, con el sistema de empresas Hidrocapital, por supuesto, que se creó como una fase de llevar hacia la gestión del agua al nivel local, que es como tiene que ser y que es en todas partes del mundo. Además, se crearon los instrumentos de gestión para atender los otros recursos naturales, la fauna, los bosques, los elementos de calidad ambiental y, por qué no decir, de educación ambiental, que se incorporaron en los programas de enseñanza durante 30 años del Ministerio de Educación. Se incorporó esta dimensión ambiental para ir señalando la importancia de la misma. Quizás el punto de esta educación ambiental era la Semana de la Conservación, que se realizaba cada año entre el último domingo de mayo, cuando históricamente se ha celebrado el Día del Árbol, y el 5 de junio, que es universalmente reconocido como el Día Mundial del Ambiente. Todo eso ya no está. ¿Qué tenemos en el presente? Bueno, lo que está en pantalla. Nada. No sabemos lo que tenemos. Todo lo que hemos señalado anteriormente, todos los elementos de gestión, prácticamente desapareció el ministerio. Y nadie sabe, he preguntado, nadie sabe cómo se manejan las cosas si es que se manejan. En materia de manejo de cuencas, desapareció. En materia de el manejo del agua, volvimos al formato centralizado, ineficiente, inoperante, que hace que hoy en día en Venezuela, bueno, la mitad de la población no recibe agua. Un retroceso de casi 100 años. En las acciones que hemos visto, represas que han fallado, en fin, eso es lo que tenemos en el presente. Por lo tanto, no voy a ahondar mucho porque todos conocen. Pero ¿y el futuro? El futuro es muy importante que hablemos, porque el futuro, y ahí es donde entra la importancia de conocer el pasado para poder estar claro en el futuro. El primer paso para la eventualidad del país es el restablecimiento del órgano de gestión ambiental. Funcionó, es importante tener uno, se requiere disponer de un elemento, porque hoy en día, en el siglo XXI, tenemos una agenda que yo llamo de acciones inmediatas y que le he dado un carácter policromático para los fines de la presentación. La agenda verde tiene que ver con las políticas de conservación. Lo que está pasando en el sur del Orinoco, en los grandes espacios protegidos que son las reservas hidráulicas del país, las reservas de energía están bajo ataque. Están siendo terriblemente afectadas con la implantación de la minería, buscando el oro desesperado. Ya van más, casi, no sé, 60.000 hectáreas destruidas según informaciones que tenemos. De manera que ahí tenemos la agenda verde de la conservación. La agenda azul tiene que ver con el equipamiento que hemos señalado. ¿Qué pasa con las casi 100 obras de almacenamiento de agua que no sabemos en qué condiciones están? ¿Qué hay que hacer para garantizar y extender su vida útil al máximo? Y que está vinculado al programa que hemos señalado de la conservación de cuencas. La agenda gris, el saneamiento que fue detenido en seco. En seco se detuvo, de manera que nuestros cuerpos de agua están en condiciones posiblemente peores que las que existían hace 30 años atrás. Las descargas de agua, la ausencia de tratamiento y de manejo de agua servida prácticamente es absoluta. La agenda blanca, posiblemente esto va a ser absoluta, prácticamente de un programa
vamos a llamar, especial, porque si la disminución y se caracteriza, lo vemos, la mitad del país no recibe agua, y cuando recibe agua, muchas veces la calidad de la misma, pues, por lo menos en la zona del lago de Valencia, es terrible. O sea que el deterioro y la ausencia de políticas, vamos a llamar, con conocimiento de las infraestructuras, de las cuencas. Hay unos temas de atención prioritaria y que son prácticamente específicos de la ingeniería hidráulica del futuro. El lago de Valencia. El lago de Valencia, cuyo plan de saneamiento lo era con las 3 etapas, que el abastecimiento, el saneamiento. El lago de Valencia hoy por hoy, en vez de ser un modelo de gestión para toda América Latina, como dijo Enrique Iglesias, pues se asombraría de don Enrique si viniera y viera lo que hay hoy en día. El lago de Valencia es en estos momentos una peligrosa fuente de calamidad nacional, lo que está ocurriendo ahí. Está bien. El arco minero, como agente destructor que pone en peligro desde nuestra infraestructura mayor, que es el embalse de Guri, y por no decir la de todos esos ríos magníficos que son la gran reserva de agua de Venezuela, y por supuesto el lago de Maracaibo, que está en unas condiciones terribles. De manera que, bueno, apreciados amigos, le doy punto final a la intervención y, bueno, estoy atento a las intervenciones que tengan ustedes a bien considerar que hayan hecho. Muchas gracias por su amable atención. Ingeniero, ¿le puede dejar de compartir, por favor? Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación. Ha sido de verdad un honor escucharle. En esta próxima etapa vamos a iniciar el ciclo de preguntas bajo la siguiente dinámica. Voy a leer cada pregunta y el tiempo que podamos abarcar dependerá del tiempo disponible. Nos quedan aproximadamente 20 minutos para las preguntas. Carol Sánchez pregunta: ingeniero, muchas gracias por su excelente presentación. ¿Usted cree que es posible para Caracas vivir en armonía con la cuenca del río Guaire? ¿Cómo sería viable en el futuro? Respondo de una vez. Sí, por favor. El tema del abastecimiento y el río Guaire, bueno, ha habido muchas iniciativas, pero el tema del, fíjense, la calidad del río Guaire en la entrada del río Guata, donde empieza en Caracas, y donde sale el río Guaire después de la descarga del Encantado, es prácticamente la misma. O sea que hay un proceso de aireación natural. Hay un plan, teníamos una visión muy amplia que necesita muchísimos años, que implica el río Guaire y el río Tuy. Se creó en el año 89, creamos la Agencia de Cuencas del río Tuy, porque de nada ganamos con rehabilitar el río Guaire si el río Tuy está en las condiciones. Entonces tiene que volverse a retomar el plan integral de saneamiento de la cuenca del río Tuy, como hicieron los ingleses con el río Támesis, que les tomó 30 años rehabilitarlo. Bueno, eso fue lo que hicimos. Hace 30 años lo iniciaron. Si no hubiese habido esta discontinuidad, bueno, hoy tendríamos unos estándares distintos a los que lamentablemente se mantienen. Marco Hernández, con respecto al lago de Valencia, ¿qué alternativa apoya con respecto a su saneamiento y su aprovechamiento? Hablo de alternativas tomando en cuenta que el Colegio de Ingenieros de Carabobo ha presentado algunas propuestas. Bueno, el ingeniero Juan José Molinaga estudió algo así, ya no me acuerdo, 19 o 20 alternativas que constituían lo que se llamaba la tercera etapa del lago, del proyecto lago.
El primero fue el abastecimiento, el segundo era el saneamiento y el tercero era el control de niveles del lago. Hay que sacar el agua del lago. Entonces, bueno, pues como no se hizo, como se interrumpió, el lago ha continuado creciendo y tuvieron que construir un dique que hoy en día lo que es una amenaza. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Bueno, en este momento hay que retomar todas esas. El Colegio de Ingenieros sé que ha hecho algunas. Yo soy personalmente de la opinión que el agua no se debe perder. O sea, en una región donde conceptualmente el agua es escasa, pues deberíamos tratar en lo posible de mantenerla dentro del agua. Lo que pasa es que eso se hizo, pero se hizo muy mal. Pasaron el agua del lago, empezaron a pasar hacia la cuenca de Camatagua, pero agua contaminada. O sea, la idea de sacar el agua era después de ser tratada con unos niveles para que esa agua pudiera ser útil y no en las condiciones en que está ahorita. ¿Cuál es la solución? Mire, en algún momento, cuando haya una nueva gestión, alguien tiene que tomar una decisión y decir, porque cualquiera de las decisiones se toma tiempo. Hace 30 años era relativamente fácil o rápido. Ahorita es más complicado. El lago está más arriba. Los túneles, habrá que hacer túneles. Equipos de bombeo tan complicados cuando la electricidad se ha convertido en un problema. De manera que, pero algo habría que hacer. El que esté al frente de la gestión tendrá que tomar la decisión con los mejores elementos que tenga en su mano y el país tiene que ir detrás de esa decisión. No podremos ponernos a discutir que todas las decisiones son buenas y todas las decisiones tienen sus variables y sus elementos que hay que tomar en cuenta. O sea, no hay una solución que sea vamos a llamar la mejor, pero hay que tomarla. Héctor Silva, no queda claro si es comentario o pregunta. ¿Es necesario presentar con debida prudencia los temas indicados de atención prioritaria? Porque da lugar a cierto sesgo de soslayar la indispensable atención que requieren otros problemas como el abastecimiento de agua de muchas ciudades. Perdón, Augusto, ¿qué fue lo que dijo Héctor? Se interrumpió un poco ¿qué fue la pregunta? Sintetízamela. Sí, aquí Héctor pregunta. Dice que es necesario presentar con debida prudencia los temas indicados de atención prioritaria, porque da lugar a cierto sesgo de soslayar la indispensable atención que requieren otros problemas, como por ejemplo el abastecimiento de agua de muchas ciudades. No, claro, por supuesto. Yo he puesto tres programas porque quiero llamar la atención sobre tres cosas que son de bulto. Claro. También dije que el abastecimiento de las ciudades tenía que ser va en un programa prácticamente aparte. Hace como 3 años, un grupo de profesionales, algunos creo que han pasado por esta sala, prepararon lo que se llamó la hoja de ruta, con la identificación prácticamente con la información que se pudo tener de todos los elementos que en cada sistema están mal y que requieren una acción inmediata. Inclusive ese planteamiento fue presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo como para poder, porque no va a ser posible hacerlo sin apoyo internacional. Y eso va a ser una acción en su momento, que tiene que estar, como se llama, de nuevo con las riendas en la mano. La primera acción posiblemente, o la de mayor trascendencia, tiene que ser la de devolver las condiciones. Y oigan este concepto que es muy importante, hay que empezar por las plantas de tratamiento, garantizar que el agua en calidad y en cantidad que se pueda producir sea óptima en ese aspecto. Entonces, el punto de partida es los sistemas de tratamiento, porque no sabemos lo que está pasando. Pero claro, por supuesto que todas las ciudades de Venezuela en este momento tienen graves problemas que todas hay que atenderlas. Pues. Es una acción de guerra
por decirlo de alguna manera. Claro. Ingeniero Jesús Morón, ¿qué nos recomienda para enfrentar la recuperación de la salud del lago de Maracaibo? Felicitaciones, doctor Carvalho. En el lago de Maracaibo. Sí. Bueno, ahí hay un tema bien complicado porque apareció en los últimos 30 años justamente por haberse interrumpido. Creo que creo que nunca se llegó a poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas servidas, que eran 2 para la ciudad de Maracaibo. Apareció una alga indeseable que es un grave problema biológico, que tiene componentes del uso de los fertilizantes en las cuencas de los ríos de Piedemonte Andino, como de la descarga de las aguas servidas crudas al lago. Entonces, bueno, de nuevo, el lago de Maracaibo tiene que volverse a constituir la agencia que se había creado, que se llamó Agencia para la Conservación del Lago de Maracaibo, y empezar un programa que no es de un día para otro. Estos programas son de muy largo alcance. Puse el ejemplo del río Támesis. La recuperación del río Támesis empezó un día después que terminó la guerra, en 1945. Bueno, para 1977, 30 y tantos años después, el Támesis empezó a presentar, y los ingleses muy alborozados, porque empezó a haber vida dentro del río Támesis. Bueno, con esos conceptos, con esa visión de Estado y de no interrupción de programas integrales, porque si no, pues el futuro será cosas como el lago Aral, o sea, cosas que quedaron irremediablemente destruidas por no haber tenido esa visión de actuaciones sistemáticas año a año. Henry Sarmiento, excelente presentación, ingeniero. Con respecto al río Limón, el año pasado se presentó una creciente con un importante arrastre de sedimento. ¿Cuál cree que puede ser la causa principal de dicho evento y cuáles sus posibles soluciones? ¿Reforestación de la cuenca, construcción de obras de control de sedimento o cambios en el uso del suelo? Bueno, es un poco de todo, ¿no? Cuando se diseñó y se construyó, se estableció una zona no edificandi, para empezar, porque sabemos que estos eventos son repetitivos. Hace muy poco volvió a ocurrir algo allí en el río Limón. Y dadas las condiciones de variaciones climáticas, una preocupación que tengo. Uno de los temas que tiene que atender la gestión ambiental es crear el mapa de riesgos de Venezuela. Fíjense, lo pongo como un ejemplo. En los años 60, las inundaciones eran una calamidad nacional. La ciudad de Barcelona, todos los años el agua le llegaba a los techos al centro de Barcelona. Todos los años. Y eso, un día, bueno, en una de esas inundaciones, creo que fue el presidente Leoni en el momento, que ordenó, caramba, que se iniciara, que se pusiera en blanco y negro el por qué estaban ocurriendo esas cosas por todos lados. Entonces, bueno, el Ministerio de Obras Públicas hizo un trabajo que se llamó el diagnóstico de inundaciones en los centros poblados de Venezuela mayores de 2.500 habitantes. Todos los centros poblados fueron estudiados, fueron visitados y entonces eso permitió crear, como decimos ahora, una hoja de ruta, una secuencia de acciones que se derivaron de allí y que permitieron que en muchísimo la quebrada de La Rueja, el río Cabriales, bueno, el Neverí, que es el más emblemático que puse. Creo que hoy en día, además de saber qué pasa con esas obras que ya están construidas, hay que hacer algo similar para la evaluación de los riesgos potenciales por las fallas torrenciales y empezar un programa. Tú no puedes saber dónde la naturaleza va a golpear, eso es imposible, pero sí tener las capacidades de diagnóstico y de evaluación para ir progresivamente tomando las mejores decisiones con los elementos de juicio que hay en el momento.
En este Claro. momento estamos un poco a la deriva en ese aspecto. Ya lo vimos en el Mocotíes ahorita. Ya vieron lo que pasó, ni los curas pudieron entrar con la ayuda. Entonces, bueno. Entonces, esa es la situación. No se puede señalar con ¿cómo se llama? Algo específico, sino que eso está ahí, puede ocurrir y puede volver a ocurrir. Profesor Arturo Marcano, excelente presentación, ingeniero Gabaldón. ¿Qué peso le da usted a la formación de recursos humanos requeridos en el país para emprender los cambios que ha mencionado? ¿Cómo se inserta esta necesidad en las débiles organizaciones que operan en el país? Bueno, mire, todos hemos sido productos de haber tenido la fortuna, la gente de mi generación, muchos están aquí presentes, la fortuna de haber sido sólidamente formados en instituciones, primero en el caso del Ministerio de Obras Públicas, de haber tenido las posibilidades de haber estudiado a fondo, cada quien en sus especialidades, en los diferentes centros del mundo. En Venezuela, en el caso del Ministerio del Ambiente, bueno, promovimos desde su fundación al centro que se llamaba el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, el CIDIAP, y fue por mucho tiempo un punto de referencia para ese propósito, para formar recursos humanos intensamente. El programa Gran Mariscal de Ayacucho, durante el tiempo que funcionó, bueno, fue una extraordinaria herramienta. Hay que volver a eso. Sin duda. Sin recursos humanos no podemos hacer nada. ¿Cómo? Es así. Profe, Carol Sánchez, ingeniero, gracias por tanta información valiosa. Con respecto al arco minero, ¿usted cree que debe prohibirse por completo la explotación minera o puede existir algún plan de gestión ambiental y límite de zonas? Perdón, Carlos, de nuevo perdí la pregunta. ¿Qué pienso del arco minero? Pienso muy mal, pero bueno. ¿Usted cree que debe prohibirse por completo la explotación minera o puede existir algún plan para gestión ambiental y límite de zonas? No, ahí no tengo, mira, ahí yo soy irreductible. Venezuela no ha necesitado el oro. Yo los invito a que vean algunos programas que estoy haciendo semanalmente. Algunos están en la plataforma de la asociación, el de la Academia de Ingeniería. Venezuela, ahí yo he demostrado que Venezuela no ha necesitado el oro para ser espléndida. Venezuela necesitó 3 minerales: el petróleo, que todavía no tenemos y que durante unos añitos va a ser necesario, el hierro y el aluminio, ¿no? Nosotros no tenemos por qué estarnos metiendo en una ilusión. El oro no sirve para nada. Claro, si a usted le dan una barra de oro se pone muy contento, pero desde el punto de vista de las políticas públicas el oro no aporta nada. Yo personalmente, y en eso soy irreductible, estoy en absoluto desacuerdo con la minería del oro como política. Ahora, como problema hay que enfrentarlo. Y fue lo que hicimos en el ministerio. Mire, lo que pasa es que, bueno, muchas cosas uno no las escribió ni quedaron documentadas, pero nosotros aplicamos una política que llamamos de enchiqueramiento. ¿Qué significa eso? Mire, las minerías y yo tuve un gran aliado, la gestión ambiental tuvo un gran aliado, debo decirlo aquí a viva voz, que fue el doctor, el insigne hombre que fue Leopoldo Sucre Figarela, quien dirigió guayanés. Usted puede decir que los guayaneses nacen con una pepita de oro aquí metida. Bueno, Leopoldo estaba muy claro en eso. El oro era un problema, o sea, las actividades mineras que estaban allí en las claritas desde mediados del siglo pasado, más que una oportunidad, lo que era un problema. Y yo le dije un día, y me lo van a perdonar, que el oro que la minería del oro había que tratarla un poco como se manejan las zonas de tolerancia social. Así tenemos que enfrentar. Claro, eso me produjo un enorme disgusto con la Cámara Minera.
Pero el oro como concepto, o sea, pensar que podemos pasar del extractivismo, porque el petróleo es totalmente distinto. El petróleo tiene una cadena de generación, vamos a llamarla de riqueza enorme. Claro, no en el momento de la, pero el proceso de explotación, de perforación, eso genera muchísimo trabajo. El oro no. ¿El oro para qué sirve? Bueno, para la joyería. La mitad del oro, hágala como usted le haga, se va para Leticia, una ciudad que está en el triángulo entre Colombia, Perú y Brasil. Es el centro mundial de transferencia del oro. Hoy en día, bueno, los ejércitos irregulares que operan allí se financian con una buena parte del oro. El oro no llega al Banco Central, no llega. Y si llega, ¿para qué? ¿Qué hace ahí? ¿En qué proceso de creación? ¿Cómo va a comparar, por ejemplo, usted el oro con el hierro y con el aluminio que permitió crear la quinta ciudad del país, la orientación de la consolidación de más de 1 millón de personas en Ciudad Guayana, la generación de actividades económicas de toda naturaleza que permitieron controlar un poco los efectos perniciosos de la economía del oro? ¿Qué va a pasar? De nuevo, ahorita es imposible saberlo. Hay que esperar tener la recuperación para poder hacer una evaluación. Las informaciones que tenemos, bueno, hoy acabamos de hacer un programa con la doctora María Eugenia Grillet, es la reaparición del paludismo. No solamente en Venezuela, estamos exportando malaria hacia el resto de los países amazónicos como consecuencia del arco minero. Entonces, eso es en mi opinión personal, y mucha gente, por supuesto, no estará de acuerdo y tampoco espero que estén. El oro es, mi querido amigo, una peste, el equivalente a una peste. Hay que manejarlo como se manejan las tolerancias sociales, los vicios, etcétera. Así tenemos que manejar el oro. Pero una política, en mi opinión, no sé. Bueno, por razones de tiempo, profesor, una última pregunta. Usted mencionó hace rato que debíamos iniciar con la mejora de las plantas de tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento sería aguas abajo. ¿Cómo se podría abordar la solución más estructural que implica el saneamiento de la cuenca para evitar así el transporte acelerado de sedimentos y nutrientes que llegan finalmente a los cuerpos de agua, a los embalses, y que afectan la calidad y cantidad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En la escala de prioridades en que yo le doy mire, las cosas están cuando todas las prioridades tienen el mismo peso. Eso significa que las cosas están, y eso es un poco lo que está pasando ahorita. Todo tiene el mismo peso, pero indudablemente que la atención a lo que llamamos vamos a llamar a las unidades productoras del agua, las unidades productoras, las cuencas donde las intervenciones se han multiplicado en una forma enorme debido a la eliminación del Ministerio del Ambiente y de los programas que desarrollaba en ese aspecto. Entonces, bueno, ahí lo puse, esa es la agenda que yo llamo OCRE, que es el color de la tierra. Ahí hay que volver a implantar y a volver a lanzar esos grandes programas, porque si no, corremos el riesgo, como señalara la pregunta, de perder la inversión hecha durante 50 o más años en esos embalses que son la garantía de que el agua le llegue a la gente. Si perdemos esos embalses, entonces sí vamos a estar mal en el abastecimiento de Venezuela. Por lo tanto, hay que hacer una política ¿cómo se llama? Extensiva, vamos a llamarla de manejo de las cuencas. Eso tiene muchas implicaciones muy amplias. Son conceptos donde la infraestructura social conservacionista posiblemente sea uno de los factores, pero hay que hablar de un comité de cuencas, en fin, eso es, ahí tiene ingeniería hidráulica hasta el siglo XXI. Ok, bueno, estimado ingeniero Adalberto,
Gabaldón. Una vez más, muchísimas gracias por su valiosa contribución a este 12º evento de Conversaciones Fluidas. Las próximas preguntas, las demás preguntas podrán ser respondidas vía email. Con gusto, ¿cómo no? Los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, de la IAR y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, estamos muy complacidos con esta presentación, con esta experiencia, y quisiéramos extender nuestro agradecimiento a todas esas personas de diferentes partes del mundo que han participado. Esperemos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que sigan uniéndose a nuestras conversaciones fluidas el primer martes de cada mes. Para más información sobre este evento, y otros eventos, les invitamos a seguir nuestras redes sociales que se estarán compartiendo en el chat y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, YPM Venezuela, IAR, donde encontrarán esta y todas las conversaciones fluidas anteriores. Así que no duden en dejar su feedback o sugerir los temas que les gustaría escuchar en las próximas conversaciones fluidas. Y bueno, ya para finalizar, les pido a todos que habiliten sus cámaras para tomar una foto grupal.